Hola, estamos de nuevo aquí en Pastelería para Todos. Muy contento porque todos los mensajes que he recibido, la gente que hace nuestras recetas, aprende los tips que vamos dando y van aprendiendo un poco lo que es este oficio, que es el fin de esto. No hay otro motivo más que lograr llegar a toda aquella persona que le guste y que no tenga el alcance para poder hacerlo. Bueno, lo que hoy vamos a hacer va a ser un pan de banana o plátano y va a estar compuesto por un blanqueado de manteca, azúcar. Vamos a hacer una crema agria, o sea, una crema agria no, vamos a hacer una crema acidificada, que es más o menos lo mismo en lo que vamos a utilizar, que va a estar compuesta por una crema de leche. Le vamos a bajar el tenor graso con leche y le vamos a hacer, lo vamos a cuajar con vinagre blanco. Y después, bueno, vamos a utilizar 4 bananas o plátanos que le llaman en otros lados y le vamos a blanquear al final con 2 huevos. Este es un postre que se ha extendido en la década de los 70 en Estados Unidos, llega del sudeste asiático, dicen que viene originario de Papúa Nueva Guinea y lo trajeron de la guerra de Vietnam, los norteamericanos, luego de la guerra. Fue muy bien aceptado en Norteamérica. Bueno, vamos a empezar entonces con las cosas más importantes como para arrancar. ¿Qué va a ser? Vamos a triturar las 4 bananas. Este postre va muy bien para hacerlo cuando tengan bananas que están más bien pasadas. En este caso, bueno, yo no tengo una banana bien, pero en caso que lo tenga, puede reutilizarla con esta receta. Y lo vamos a acompañar también con algunas nueces. Es opcional, hay gente que lo puede hacer con chips, si tiene, con frutillas, con dátiles, bueno, con infinidad de cosas se puede llegar a hacer. Vamos entonces a hacer primero la crema agria, que es para darle más consistencia y acidificar el preparado. Y vamos a utilizar para leudar bicarbonato de sodio. No hace falta, si tiene polvo de hornear se puede utilizar también, pero va bien el bicarbonato porque ya hay medio ácido que va a hacer que trabaje la levadura química. Vamos a triturar primero la banana. Yo lo hago acá, usted tiene un tenedor, simplemente lo pisa. Bueno, sacamos la banana. Una vez que ya sacamos la banana, vamos a terminar de romper los últimos pedacitos que queden, los últimos, para que no queden esos tropezones que no nos gustan en el pan. Para que este pan sea de calidad tiene que tener mucha humedad y le vamos a hacer arriba un glaseado con manteca clarificada marrón, con azúcar impalpable, y lo vamos a hacer en forma de mosaicos. Este preparado también, si usted desea, se pueden hacer cupcakes o muffins. Puede ir en molde o puede hacerse hasta en budines. En este caso ahora vamos a hacer la crema acidificada, en la cual vamos a poner los 200 gramos de crema. Le vamos a agregar de a poco los 20 mililitros de vinagre blanco. Vamos revolviendo hasta que esto va a lograr espesarse como si fuera un queso blanco. Si logra se pone muy espeso, le agregamos un poco más de leche de la que yo les fui diciendo, que serían 40 mililitros. Esto va a ayudar que, al tener más cuerpo, a que cuando hagamos el blanqueo de la manteca y el azúcar también colabore en el montado, y a su vez el ácido va a lograr que trabaje la levadura química. Bueno, ella ya logró el puré.
Va a empezar a enmantecar la lata. Se le puede poner papel de aluminio. Yo le pongo un papel y vuelvo a pintar arriba para que sea más fácil de desmolde. Y así más o menos es la textura que queda la crema acidificada. Colocamos ahora en la manteca a temperatura ambiente a batir con el azúcar. Ahora vamos a tamizar la harina mientras se bate, vamos a tamizar. Y ponemos el bicarbonato. Ahora vamos a poner 90 gramos. Una vez que ya blanqueó la manteca, le agregamos la banana. Una pizca de sal. Esencia de vainilla. La crema acidificada. Volvemos a mezclar todo. Una vez que eso ya se haya hecho como una crema, ahí vamos a agregar los huevos y al final vamos a agregar lo seco de la harina con el bicarbonato y las nueces. La harina. Este pan es un clásico en Asia, en las rutas turísticas. Hay una ruta que le llaman la ruta del panqueque del plátano. Muy buscado en el sudeste asiático. Seguimos mezclando y una vez que ya más o menos se ha incorporado, agregamos las nueces. Una vez que ya se mezcló la harina, lo apagamos, que dejar que se desarrolle el gluten, porque si no van a salir como si fueran unos volcanes por el desarrollo del gluten en la masa. Ahora lo extendemos sobre. En este caso estas proporciones van muy bien para una lata de 10 pulgadas por 15, que equivalen a 25 centímetros por 38 aproximadamente. Un pan muy aromático. En algunos lados no lo hacen con levadura química, sino que lo hacen con la levadura biológica. Una vez que ya terminamos, lo ponemos en un horno aproximadamente 180-190 grados, un horno moderado, aproximadamente entre 20 y 25 minutos, depende cada horno. Ahora vamos a comenzar a hacer el glaseado de arriba. Vamos a hacer una manteca tostada con 120 gramos de manteca. Luego que la tostamos, que queda un ligero color marroncito, vamos a agregarle el azúcar impalpable, una cucharada y media de esencia de vainilla y unas 3 cucharadas de leche, que puede ser un poco más, un poco menos, depende. Hay que ir viendo la textura, que no tiene que quedar ni muy líquida ni muy blanda. Entonces vamos a comenzar colocando la manteca al fuego. Dejar al fuego hasta lograr un color tostado. Colocamos la manteca. Comenzamos a agregar azúcar impalpable. Una cucharada y media de un extracto de vainilla o esencia de vainilla. Tres cucharadas de leche. La leche después se puede rectificar en caso de ser necesario. Y vamos agregando el azúcar impalpable hasta lograr una textura ni muy fluida ni muy espesa, que podamos esparcirlo arriba del pan cuando salga del horno. Luego de 20 minutos, la forma de saber si ya está listo es la forma tradicional de colocar un cuchillo. Le dejamos enfriar y luego le colocamos el glaseado de manteca. Una vez frío le ponemos una lata, nos damos vuelta
sale, el aroma que tiene es espectacular. Colocamos el glaseado. Ahí tenemos ya el glaseado terminado. Terminamos de decorar con algunas nueces por arriba. Sigan poniéndome en los comentarios las recetas que quieran. Espero que les guste. Pónganme en los comentarios las dudas que tengan. Y los espero en el próximo video.